InPager, el futuro del influencer marketing. Viralidad no es un plan de negocios. Sí. O sea, eso siempre lo han dicho, ¿no? O sea, ser viral no es un plan de negocios. O sea, si tu plan de negocio, o sea, que quiero vivir de esto haciéndome viral, pues estás partiendo de un lado muy equivocado porque la viralidad es muy difícil que se traduzca después a un negocio sostenible en el tiempo. Sí. Tienes que hacer un podcast o contenido que en verdad te interese a ti. O sea, que tú digas, esto me interesa y lo voy a investigar, o sea, le voy a echar muchas ganas para poder sacarlo. O sea, al final el podcast es un hábito. Esa es la gran diferencia con redes sociales. El hábito de las redes sociales es la red social. Ajá. Es abrir Instagram. Y con podcast no. Con podcast es escuchar el contenido, o sea, es escuchar ese podcast. Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marcia Ayala y les agradezco muchísimo por estar un episodio más en este super podcast en el que hablamos todo sobre el Creators Economy, influencer marketing, cómo crear contenido, redes sociales, tendencias, todo lo que se les pueda ocurrir alrededor de una carrera de un creador de contenido. Y no quiero empezar este podcast antes de comentarles sobre InPager, que recuerden que gracias a InPager este podcast existe y que es la plataforma que está impulsando a los creadores a ser creadores y vivir de su contenido. Entonces los invito a que chequen inpager.app y creen su perfil el día de hoy y empiecen a compartirlo a todos sus futuros clientes. Y ahora sí, pues quiero dar la bienvenida a Sergio González de Sonoro. Hola, Marcia. Sergio, de verdad un gusto poder estar contigo y sobre todo que hoy estamos en el estudio de Sonoro. Qué padre poder cambiar un poquito de panorama y venir ahora sí nosotros a visitarte a ti. No, pues muchas gracias por venir, mucho gusto por compartir conocimiento. No, de verdad, y bueno, para aquellos que no conozcan a Sergio o a Sonoro, bueno, Sonoro es una empresa de producción de todo tipo de cosas, se han distinguido muchísimo por los podcasts, y bueno, y tú eres el Head of Growth de justamente esta empresa Sonoro, ¿no? Así es, sí. Sonoro es una compañía de entretenimiento global enfocada en pues desarrollar ideas que nacen en audio first lo llamamos, y después de ahí pues ver cómo esas ideas pueden moverse hacia otros medios, puede ser cine, televisión, evento, libros, cómic, merchandise. Entonces nos estamos muy enfocados en el creador, en el centro de Sonoro y dar voces a esas voces que pues por la industria han sido como excluidas o que no han tenido esa fuerza, y nosotros estamos ayudando a crear ese contenido para todo el mercado hispanohablante del mundo. Que está buenísimo porque creo que hay muchísimo contenido a lo mejor en inglés, pero en español hay todavía bastante oportunidad, ¿no? Sí, en inglés, el mercado de Estados Unidos pues ya es un mercado bastante maduro en el podcast, nos llevan pues ya muchos años. Hay grandes nombres que pues son ya celebridades globales. Nosotros creemos que en Latinoamérica hay grandes historias, hay formas nuevas de decir muchas cosas que se han dicho. También es muy importante, algo que nos gusta y una misión que tenemos en Sonoro es, desde Hollywood pues se ha representado a Latinoamérica de una manera, que no necesariamente es la manera como es, ¿no? Sí. Y las voces latinas que están cambiando eso, pues estamos contando nuestras historias, la historia de Latinoamérica, entendiendo que Latinoamérica es difícil decir como latino y que somos iguales, ¿no? O sea, Sí, el colombiano, el ecuatoriano, el chileno, el peruano, el mexicano. La verdad es que todos sí tenemos algo en común, una historia pasada común, pero cada quien tiene sus diferencias, y entonces contar esas historias desde el punto de vista local creemos que es algo muy importante, y además pues el mundo ya está conectado, ¿no? O sea, el mundo, o sea, lo de la globalización pues sí ya nos alcanzó, ¿no? Y entonces una historia contada desde la selva de Colombia, pues puede tener un impacto global, o una historia contada desde México. Por ejemplo, nosotros hicimos hace un par de años un podcast que es ficción, pero está basada en una historia real, que en México en 1940 se legalizaron las drogas por 6 meses. O sea, ¿no? Y eso es algo como que, o sea, México, si se pregunta, pues puede estar como la visión de narcos y de todo esto, pero nosotros sí fuimos punta de lanza. En el sentido de legalizar, ¿no? Fue con el general Lázaro Cárdenas, y entonces contamos esa historia, y sí es una historia vigente todavía, porque pues, al final
pues la guerra contra las drogas nos sigue afectando, pero la contamos desde un punto de vista poco conocido, ¿no? Y contamos con Luis Gerardo Méndez en la actuación, Ryan Wilson de The Office también es como un agente del FBI, de la CIA en Estados Unidos. Y entonces, pues, eso es lo que estamos buscando, cómo contamos nuevas historias desde perspectivas diferentes que en el mercado cultural, pues, vamos a llamarlo de hace varios años, pues esas historias no tenían cabida. Y el audio, la verdad es que nos da esa oportunidad también de que, pues, son o sea, para el costo de hacer una serie, vamos a decir, de 8 capítulos en audio muy bien producida, pues es todavía menor al costo de hacer un piloto, o sea, solamente un piloto en televisión, ¿no? Entonces, aquí podemos probar la idea, tiene éxito, y después, por ejemplo, Toxicomanía, pues ya se está adaptando a cine. Pero porque ya tiene un camino recorrido, ellos, o sea, los estudios ya pueden ver que hay público interesado en esa historia, que la gente la quiere ver, y claro que cuando se pase a cine va a cambiar en la forma en cómo se cuenta. Claro, se adapta al formato, pero es una historia que, pues, si llegamos nosotros al estudio con un tratamiento nada más, es muy difícil que pasemos a una segunda ronda, mientras cuando ya llegas con, aquí ya está la historia, ya fue número 1 en Estados Unidos. O sea, Toxicomanía llegó a ser número 1 en ficción en Estados Unidos, una serie en español. Qué fregón. ¿No? Entonces, eso pues como que dicen, si hay este mercado que lo quiere, ya está, vamos a llamarlo como que probado el producto, entonces pues ahora vamos a adaptarlo a un nuevo formato. Y ustedes están tanto en Latinoamérica como pues para hispanohablantes en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, estamos en toda Latinoamérica, somos la red de podcast más grande del continente. La red número 1 de América Latina. De América Latina, y mucho de nuestro foco es el mercado latino en Estados Unidos, Latinx. Y ahí cambia mucho la estrategia porque ahí nos hemos dado cuenta que, o sea, por ejemplo, ahí hacemos español, hacemos inglés y hacemos Spanglish. No, hombre, ¿Por qué? todo. Porque al final hay latinos segunda, tercera generación que tal vez no hablan muy bien español, ¿no? Pero el lenguaje no debe de ser la barrera, sino es la forma en cómo se cuentan las historias y la perspectiva desde donde se cuentan, ¿no? Que ahí es donde viene el diferencial. O sea, solamente por decir lo hacemos en inglés, eso no quita que sean historias para latinos, ¿no? Porque ellos, pues al final son latinos, saben que tienen una cultura diferenciada anglosajona, ¿no? A otras comunidades de Estados Unidos, y entonces se cuenta desde esa perspectiva, y también se cuentan las problemáticas que esa comunidad ellos tiene, viven, ¿no? que ellos viven, y entonces lo sienten muy cercano, y es algo, o sea, y como dicen, la representación, ¿no? En los medios, pues no ha habido mucha representación. O sea, los actores que vemos todos son de un fenotipo bastante claro. Y entonces tener esta representación, escuchar estas historias que tal vez el abuelo le estaba contando de Perú, y que decían, ¿cómo puede haber pasado esto? Y que las vuelvan a escuchar hoy con actores nuevos, ¿no? O con un chacho que lo investigue muy bien. Pues para ellos eso, o sea, al final es la herencia cultural que tienen, que siente mucho orgullo de ella, y pues puede ser en inglés, puede ser en Spanglish o puede ser en español. Como sea, ¿no? Y está muy padre que se van adaptando a las diferentes. En este podcast siempre hemos comentado que los mejores contenidos son aquellos que pueden generar pues emociones, evidentemente, pero que también el usuario se identifique con ellos. O sea, que se identifique con ese contenido. Entonces, justo lo que estás diciendo, ¿no? De, aunque están en Latinoamérica, están también en Estados Unidos, pero si ustedes están adaptando estas historias para que más gente se identifique, pues creo que eso es muy poderoso, ¿no? Claro, porque al final, pues toda la creación de historias, pues siempre partes de también para quién va a ser. Sí. O sea, sí tienes, o sea, creo que es muy difícil llegar a pensar de, voy a contar una historia que le va a llegar a todos, ¿no? Sí. O sea, puede tener, hay temas universales, vamos a decir, el amor, Sí. ¿no? O sea, el amor, pues todos lo sentimos, o el dolor, o hay muchos temas que son universales, pero sí cuando en la génesis del proyecto, sí se piensa a quién lo estamos dirigiendo, ¿no? Exacto. A qué grupo específico de personas lo estamos dirigiendo. O sea, por ejemplo, también lanzamos una serie el año pasado que es una mezcla entre telenovela y K-drama. O sea, es una historia que se basa en Los Ángeles sobre una mexicana y un coreano, y la ciudad de Los Ángeles está personificada, la ciudad de Los Ángeles habla, ¿no? Entonces la historia sucede entonces es
español, inglés, spanglish, coreano, ¿no? Y la historia sucede en Los Ángeles, sucede en la Ciudad de México y en Seúl, ¿no? Y la verdad pues, es que sabíamos que hay o sea, para quién lo creamos, ¿no? Pues para el público que le gustan las telenovelas, para el público que le gusta el K-drama, el K-pop, ¿no? Entendíamos que hay y que no había muchas historias desde ese enfoque. Y esa historia llegó a ser número 1 en Corea. Eso sí no nos lo esperábamos. No, o sea, la verdad es que nosotros estábamos pensando que iba a ser pues algo para el público latino, en Estados Unidos también para el mexicano o latinoamericano, pero en Corea tuvo mucho éxito, ¿no? Y entonces eso es algo muy interesante porque la verdad es que no tenía tantos aspectos culturales muy enfocados a Corea. Sí. Pero la gente de Corea le gustó mucho la forma como la historia. Ahí es donde hablas de la universalidad, ¿no? O sea, aunque no era específicamente de Corea, una historia de amor, vamos a decir, de entre dos personas de culturas diferentes, pues tal vez los coreanos se identifican mucho con ello y entonces por eso les gustó. No, pero está buenísimo. Oye, en estos primeros minutos, y yo ya, o sea, se puede notar y creo que la audiencia se puede dar cuenta, tienes demasiada experiencia en esto y me encanta. Pero me falta hacerte la pregunta que siempre le hago a todos nuestros invitados. Para ti, ¿qué es un influencer? Llámale como tú quieras. Influencer, creador de contenido, el que más se adapte a tu lenguaje diario. Pero ¿para ti qué significa? Sí, a mí me gusta más ya el creador de contenido. O sea, creo que influencer fue cuando pues al inicio del mercado, como que para ponerle un nombre a estas figuras que estaban haciendo contenido digital. Sí. Para mí que, o sea, al final un creador de contenido es una persona que se dedica, o sea, creo que esa es una parte importante, ¿no? O sea, que tiene en su mente dedicarse a generar contenido y ese contenido conectar con personas, ¿no? Y ya puede ser contenido que sea muy general y tratar de conectar con muchísimas personas, o puede ser contenido muy específico para conectar con un nicho de gente que le gusta, o sea, hay cosas rarísimas, ¿no? O sea, de gente que es experta en carritos de golf, ¿no? Y entonces y se la pasa haciendo reviews de carritos de golf. Sí. Y tú dirás, pues, o sea, pero pues seguro hay varias personas que les gustan los carritos de golf y quieren saber cuál es el mejor carrito de golf, y entonces seguramente van a seguir esta persona que está haciendo ese contenido para ellos, ¿no? Eso es así como... A mí no me... la palabra es de influencer, así de decir que si tienes influencia o no, o sea, eso creo que no es el punto, porque en el entendido que todos tienen influencia sobre todos, o sea, eso... Pero todos influimos de alguna manera a alguien, ¿no? Sí, pero cuando dices eso invalida el punto, porque pues si todos podemos influir sobre alguien, entonces nadie es influencer, ¿no? Exacto. O sea, no se separa, ¿no? Es como cuando dicen toda la comida es gourmet, pues ya no hay comida gourmet porque ya todo fue gourmet. Ya todo es gourmet. Entonces, el influencer para mí es esta persona el creador de contenido que está generando contenido, que está buscando la forma de monetizarla de alguna manera o de vivir de eso. O sea, como es una profesión, ¿no? Que me fascina eso, que si se lo cuentas a tus papás de soy creador de contenido, Uy, sí. es así de eso no existe. O sea, ponte a hacer algo real. No, a mí me lo han dicho, y eso que, o sea, yo empecé a crear contenido hace poquitito, pero pues he trabajado con creadores siempre. Y era así como, bueno, ¿y cuándo vas a ponerte a trabajar? Sí, ¿cuándo te vas a poner a trabajar? Pero es un trabajo. O sea, creo que eso es... Y de eso tiempo también, completo, ¿eh? De tiempo completo, más que de tiempo. O sea, no es un trabajo de 5 a 9, de 9 a 5. O sea, es un trabajo de 24 horas en donde tú eres tu manager, tú eres tu editor, tú eres el que escribe, tú eres el de ventas. O sea, tienes que hacer muchas cosas para volverte un creador de contenido sostenible en el tiempo y que puedas vivir de eso. Que sí sea un negocio, que es lo que siempre veo, ¿no? Sí, un negocio, o sea, que sea un ingreso, o sea, que tengas un ingreso a partir de lo que estás haciendo. Sí. Porque también o sea, y nada más como sobre este punto me gustaría, o sea, al final, y es importante que generes ingresos sobre el contenido que generas, porque las plataformas a donde tú estás generando contenido sí generan ingresos, pero no te los están compartiendo.
Sí. ¿no? O sea, hay unas cuantas plataformas que si llegas a un cierto número te empiezan a pagar un poco por lo que generas, por el tráfico o la gente que te ve. Pero el resto de las plataformas, o sea, nosotros estamos generando contenido gratis que ellos sí están monetizando. Entonces, es muy importante entender que sí tienes que generar ingresos sobre ese contenido si eso es lo que quieres hacer, porque las plataformas donde lo subes son plataformas que valen miles de millones de dólares. Que creo que mucha gente a veces no alcanza a entender el objetivo de las redes sociales. Y digo, tomo un poquito ese espacio para explicarlo también, que al final todas las redes sociales, y creo que esto tú ya lo tienes súper claro, lo que quieren es que las personas estén más tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, para que estén más tiempo ahí necesitan más contenido y mejor contenido. Y para eso estamos nosotros. Nosotros creamos y publicamos ese contenido. ¿Por qué? Porque mientras más gente esté adentro, entonces ellos pueden vender publicidad en estas plataformas. Entonces, y resumiéndolo o recapitulando esto que acabo de comentar, es una cadenita. La red social recibe dinero de las marcas, nosotros a veces recibimos dinero de la red social para poder crear contenido y el usuario pues obtiene el contenido y al final, bueno, como dicen, el usuario se convierte en el producto, ¿no? Sí. Pero bueno, al final los creadores son sumamente importantes para las plataformas. Definitivamente creo que hay plataformas que pudieran mejorar más su visión, o sea, que hay muchas que no ayudan para nada al creador y dices, oye, te estoy haciendo el jale. pero bueno, es parte de cómo funciona la industria ahorita. Y por eso es muy importante también, pues, saber para qué estás haciendo el contenido. Exacto. ¿No? O sea, soy creador de contenido. O sea, tal vez y regreso al ejemplo del que hace reviews de carritos de golf. O sea, tal vez él tiene una empresa que vende refacciones de carritos de golf. Sí. ¿No? Entonces, para él, sus videos no necesariamente que los vean muchas personas, sino las personas que tienen carritos de golf saben que si se les descompone, pueden ir con él porque él les puede vender una parte. Entonces, ahí él ya está generando, de alguna manera, ingresos a partir, o sea, y es un trabajo, ¿no? O sea, ese contenido es parte de su trabajo. Pero está la otra parte de, pues, nada más hacer contenido y que te vean 5 millones de personas, pero pues no te... ¿Qué es con eso, no? Que es la otra parte como la de la viralidad, de volverte viral. No, o sea, viralidad no es un plan de negocios. Sí. O sea, eso siempre lo han dicho, ¿no? O sea, ser viral no es un plan de negocios. O sea, si tu plan de negocio, o sea, que quiero vivir de esto haciéndome viral, pues estás partiendo de un lado muy equivocado porque la viralidad es muy difícil que se traduzca después a un negocio sostenible en el tiempo. Sí. Yo siempre les comento a los creadores como, a ver, no importa que te tardes, no sé, 30 videos antes de poder lograr un viral, porque la gente no va a seguirte por tener un viral, te va a seguir por todo lo que hiciste antes, ¿no? Porque va a entrar a tu perfil y va a ver que no solamente fue un video que te salió de la manga y que qué padre, sino va a ver como toda esta historia y van a decir, ok, tiene muchísimo más y me va a seguir entregando contenido. Entonces, pues sí, o sea, el viral es un buen pico, ayuda muchísimo, pero no es la solución, no es el futuro. No. Más bien hay que saber aprovecharlo bien, ¿no? Sí, es exposición, te da exposición, pero Exacto. como lo dices, o sea, ya te conocí porque no te conocía, porque te hiciste viral, te busco, pero mira, tiene muy buen contenido y me engancho con él sobre el tiempo. Todo lo demás. Eso, ahí es donde lo que tienes que hacer. O sea, de origen pensar que nada más quiero hacer cosas virales y siempre ser viral, va a ser muy difícil sostenerlo sobre el tiempo y la verdad muy frustrante porque la viralidad creo que también, o sea, no está en tus manos. O sea, la viralidad también tiene que ver mucho con los algoritmos de las plataformas y qué están buscando hacerlo, ¿no? Sí. O sea, o sea, como tú dijiste hace ratito, ¿no? O sea, las plataformas lo que quieren es que nos mantengamos pues conectados, ¿no? Engaged, o sea, que estemos participando con el contenido, pero muchas veces, por ejemplo, o sea, Twitter, ¿no? O sea, Twitter dices buenos días y te responden qué tienen de buenos desde tu privilegio. o sea, y la plataforma, pues parece que el algoritmo está optimizando que digas cosas incendiarias y que todos se prendan, que todos se te vengan encima. Sí. Y entonces eso es lo que hace, te vuelve viral, pero la verdad es que no necesariamente es el contenido de valor.
Sí. ¿no? Entonces, muchas veces la viralidad no es necesariamente el contenido de más valor que tiene que ofrecer esa red. Sí, totalmente. Oye, tú que eres mucho, en tu experiencia, has estado mucho en planeación, has estado mucho en estrategia. ¿Qué es lo que tú crees que hace un podcast exitoso? ¿Cuáles son los elementos que normalmente un podcast exitoso tiene? Y esto es como que siempre lo dicen y como que yo creo que la gente ya lo escuchan estar decir, no, ya di la fórmula secreta, pero no existe una fórmula secreta. Sí. Y la verdad es que aquí la respuesta más simple y obvia creo que es la correcta en el sentido de que tienes que hacer un podcast o contenido que en verdad te interese a ti. O sea, que tú digas, esto me interesa y lo voy a investigar, o sea, le voy a echar muchas ganas para poder sacarlo. Entonces, es un contenido que te interese a ti. Encontrar también un enfoque diferente si es un contenido que ya se ha tocado muchas veces. Uh-huh. O sea, creo que contar la misma historia o contar lo mismo sin algo nuevo que se le esté ofreciendo a los escuchas, creo que también no funciona mucho. La otra es consistencia. El mercado del podcast, pues también hay que entender que para hacer un podcast la barrera de entrada es muy baja. O sea, la verdad es que tú puedes hacer un podcast grabándote pones tu teléfono, le pones record listo, sí. Y lo subes. Los valores de producción no son los mejores, pero ya hiciste un podcast, ¿no? O sea, sí. No hay... O sea, esa es la barrera de entrada. Versus que quieres hacer una película, la barrera de entrada para hacer una película es pues, técnicamente tienes que tener pues ciertas cámaras, luz, o sea, es mucho más alta. Entonces, por eso no todos lo pueden hacer, ¿no? O con los contenidos digitales. O sea, Instagram, pues nada más tomar una foto, la subes. Y la barrera de entrada es muy baja. Uh-huh. Entonces, si la barrera de entrada es muy baja, va a haber mucha gente haciéndolo. Entonces, cuando mucha gente lo está haciendo, sí tienes... Y hay gente que lo hace porque pues, es fácil hacerlo. Hay gente que lo hace porque sí tiene algo que contar. Y hay gente que lo hace porque cree que es un medio narrativo diferente a los otros. Sí. Y que puede aportar algo a ese medio, ¿no? Entonces, si tienes esta pasión por lo que estás haciendo y contando, y puede ser el tema que sea. O sea, hay... O sea, no sé por qué regresó al carritos de golf, pero tal vez... Fue un buen ejemplo, porque es como que nadie hace eso, pero... O sea, si tú en verdad tienes una forma de hacer que historias de carritos de golf sean muy entretenidas, uh-huh. Porque así lo sientes y eso es lo que te gusta, tienes mucha oportunidad. Y la consistencia, o sea, tienes que hacer mucho... O sea, nosotros en Sonoro... Siempre felicitamos a los podcasters cuando llegan a su episodio 52. Nice. De hecho, cuando te conocí me felicitaste porque... Ya había llegado, Ya había llegado, sí. De hecho, que estamos grabando el episodio 63. 63. No sé si vas a hacer el 63, pero... Pero el 52 para nosotros siempre es un hito con un creador porque significa que si es semanal, lleva un año. Sí. Lo lleva haciendo un año y esa consistencia... le va a dar rendimientos hacia el futuro. Sí. Pero llevar 5 y es que nadie me escucha o no soy el más popular y todo, pues es muy difícil y no lo vas a lograr. O sea, sí necesitas tener esa consistencia, necesitas tener ese enfoque y qué vas a aportar en un ecosistema que genera mucho. O sea, ¿cómo te vas a diferenciar? Creo que esas serían como las preguntas esenciales para alguien que quiera empezar o hacer un podcast. No, y justo, de hecho, una de las preguntas que traigo aquí es ¿cómo uno se puede diferenciar? Evidentemente ahí me temo mucho a la parte de creatividad, pero tú que has estado detrás de muchos productos de este tipo, ¿cómo crees que una persona pudiera llegar a diferenciarse? Evidentemente cada uno es diferente, porque somos diferentes todos, no hay forma que podamos ser iguales, pero ¿cuáles pudieran ser como los pasitos o las cosas en las que pudieran empezar a revisar o checar una persona que quiere hacer algo diferente, ¿no? Pues, o sea, es muy difícil porque al final nosotros lo entendemos como en verticales temáticas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, si hablamos de comedia, ¿no? La comedia... pues un podcast de comedia tiene la posibilidad de volverse de los podcasts más populares, porque al final a todos nos gusta la comedia, sí. ¿No? O sea, su techo del mercado que puede llegar es muy alto. Uh-huh.
y ahí pues tienes que encontrar tu voz. O sea, Sí. esa es una cosa de la persona que lo está haciendo, que sea tu voz, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, vamos a hablar como de marketing, ¿no? Un podcast como este. O sea, ahí entendemos que no, o sea, es el techo de la gente que está, pues que le interesa el marketing no es del mismo tamaño que la comedia, porque Sí. la comedia es de tuve un mal día o quiero reír un ratito y no sé qué. O sea, de marketing es quiero aprender, vamos a decir que es un poco más educativo, quiero aprender algo nuevo, escuchar otras historias. Yo trabajo en eso. Entonces, en marketing pues tienes que encontrar tu voz y entender un poco qué se está haciendo y pensar también a quién vas a dirigirte, porque vamos a decir, yo voy a hacer un podcast de marketing que esté enfocado en solamente análisis de datos. Entonces, pues el mercado que le vas a llegar son la gente que le analiza interesa datos, pero pues si uno, entender si hay podcasts que lo hacen de esa manera y dos, si no, pues cómo les voy a dar algo que ellos aprendan. Y nosotros lo que pensamos y como medimos mucho el éxito de un podcast, más allá del tamaño, que el tamaño es muy importante, entendiendo el mercado que tiene. O sea, un podcast de nicho, el de carritos de golf, no le voy a pedir que le llegue a millones de personas, porque millones de personas no están interesados en carritos de golf. Claro. Pero si entiendo que el mercado de los carritos de golf es de 1,000 personas y lo están escuchando 1,000 personas, Pues ya tienes todo el mercado en el bolsillo. tiene todo el mercado en el bolsillo. Y después lo importante es que la regularidad con la que te escuchan, ¿no? Porque, y como platicábamos de las redes sociales, o sea, si la finalidad de las redes sociales es que te tengan enganchado, o sea, que estés consumiendo, en las redes sociales, en TikTok, en una hora, tú consumes, no sé, 2,000 contenidos, depende de qué tan rápido vayas tu scroll, ¿no? En un podcast, tú nada más es un contenido, es una voz, es un tema y es la misma hora. Entonces, algo que nosotros nos enfocamos mucho es lo que llaman la economía de la atención. Y es basándonos en que todas las personas tenemos 24 horas. O sea, no hay alguien más, ni No hay nadie que Musk, tenga ni 30 horas en un Bezos, día. ni Zuckerberg. No, ellos no tienen 30 horas al día. Tal vez no duermen en las 24. Pero una persona con hábitos saludables que duerme 7, 8 horas, pues le quedan estas horas y después esas horas pues las tienes que con familia, o sea, como muchas cosas. Entonces, si tú un podcast, 1,000 personas te están escuchando cada semana por una hora, la atención que tienes con ese público es altísima. O sea, o sea, le estás ganando a Netflix, le estás ganando a TikTok, le estás ganando a Facebook. Entonces, eso, y entonces entender cómo el público que te esté escuchando, pues cómo lo puedes ir creciendo. Y ahí es donde pues vas encontrando las narrativas, las formas, tu voz, ¿no? O sea, eso, si lo ves desde esa manera de que o sea, de tu podcast, pues va a haber gente que nos va a escuchar lo que dure 30 minutos corridos, ¿no? Y esos 30 minutos se los pudieron haber dedicado a otra cosa, o sea, una serie de televisión de 30 minutos, a estar en Instagram 30 minutos, estar en YouTube 30 minutos, pero no, lo enfocaron solamente a este podcast. Y el podcast, lo padre, pues tiene esta naturaleza un poco más, pues, inmersiva, ¿no? Es como más, o sea, como que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo escuchar un podcast y hacer otra cosa. O sea, otra cosa de atención. Sí. ¿No? O sea, caminar o estar acostado o lavar los trastes. O sea, eso donde son repetitivos y no necesito poner atención a lo que estoy haciendo, Claro. puedo poner. Pero si necesito estar escribiendo un correo y escuchar un podcast, No se puede. a mi cerebro decir, o sea, o pongo atención aquí o pongo atención ¿Sabes allá, qué? ¿no? Me pasa muchísimo eso que yo lo pongo. Quiero escuchar podcast en el carro, pero necesito anotar cosas. Ah. Entonces no puedo. Entonces a veces lo hago como cuando estoy haciendo talacha, ¿no? Que estoy haciendo algo en la Sí. computadora que no necesito pensar. Perfecto. Pero si necesito pensar, no, bye. O sea, no es... O también Genial. me ha pasado, yo he platicado con mucha gente que me dice que escucha podcast, que los escoge dependiendo de la duración de lo que va a hacer. O sea, también de camino, ¿no?
ajá, sé que el camino al trabajo me tardo 45 minutos, entonces cojo un podcast que dure 45 minutos. O sea, no más porque no quiero como que partirlo en dos, ¿no? Fun fact, es por eso que este podcast dura 40 minutos. Porque O sea, ese es 45, sí. el promedio de un viaje o de una Sí. actividad que puedes hacer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Digo, es parte como de la estrategia. A nosotros, y lo digo aquí abiertamente, justo nos pasó que estábamos empezando a pasarnos de tiempo, ¿no? Estamos grabando 60 minutos, bueno, 1 hora 20, cosas así. Y empezamos a recibir hicimos un podcast que por cuestión del invitado tuvimos que cortar mucho antes y duró 35, 40 minutos máximo. Pues nos escribe un chavo y nos dice, muchas gracias, qué padre que lo hicieron más corto esta vez. Porque también me decía, es que se van más al grano, ¿no? Como hablan más sí. de lo que se tiene que hablar y eso está padrísimo. Creo que Sí. son de las estrategias y también escuchar a tu audiencia, ¿no? Ver qué sí les gusta y qué no. Muy importante analizar la data de tu podcast, más allá de cuánta gente. O sea, creo que la cuánta gente, pues, es el impacto que tienes, ¿no? Ujú. Y crecerlo, que siempre es muy importante. Pero si aíslas y dices, tengo cierto número de reproducciones y no veo los otros datos, muy difícil que aumenten tus reproducciones. Entonces, como tú dices, o sea, también nosotros nos damos cuenta que o sea, que hay episodios de 1 hora que a los 35 minutos ya nadie está escuchando porque la plataforma te dice cuánta gente escucha hasta el final. Claro. Entonces, es mejor partirlo en 2 o hacer de 35 minutos y entonces cuando haces eso, empiezas a ver también crecimiento. ¿Por qué? Porque la gente lo está consumiendo todo, tal vez lo está recomendando, Sí. ¿no? Y entonces ahí hay como nueva gente que está llegando al podcast gracias a eso. No, y las mismas plataformas, un Spotify, un Amazon Music, un Apple Podcast, también te van impulsando de esa manera, ¿no? O sea, al ver que está teniendo éxito, cierto engagement con la audiencia y te va impulsando. Sí, siempre son como cajas negras de cómo funcionan funciona? Entendemos muy bien cómo funcionan algunas cosas. Entendemos que ellos siempre están haciendo cambios. Eso también es algo muy importante. O sea, Uy, sí. como los algoritmos siempre se están moviendo y el peso que le dan a alguna cosa no necesariamente se mantiene sobre tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una etapa de expansión del podcast en donde las plataformas quieren que haya nuevos oyentes de podcast, están privilegiando que tengas nuevos seguidores Sí. versus que ya tenías muchos, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar un poco tu estrategia de comunicación para atraer a nuevas personas, De adquisición. de adquisición, para que entonces eso te pueda ayudar a que tengas o sea, que vayas subiendo en los rankings. Los rankings son muy importantes en el sentido de que, y lo decimos abiertamente, la experiencia de encontrar nuevos podcasts en plataformas de audio es muy mala. Sí. O sea, no es, o sea, y ahí sí YouTube es la mejor plataforma en que acaba y te pone otra cosa y de volada y, no sabía que, en ejemplo de carrito de golf, no sabía después que me interesan los palos de golf, Ajá. ¿no? Y me pongo a ver un video de palos de golf y entonces como que Te mantiene. te mantiene. En las plataformas de audio descubrir es muy difícil. Y por eso los rankings son tan importantes, porque si eres una persona nueva al mundo de podcast, o sea, como oyente, pues lo primero que vas a hacer es ver qué está escuchando las personas, Claro. ¿no? Entonces, aunque están o sea, verticalizadas en el sentido de top comedia, top general, top horror, top negocios, top educación, pues ya dices, yo quiero escuchar algo de educación, me meto, veo el ranking, Y con eso. y ahí empieza tu experiencia. Si te gusta, o sea, al final el podcast es un hábito. Esa es la gran diferencia con redes sociales. El hábito de las redes sociales es la red social. Ajá. Es abrir Instagram. Y con podcast, no. Con podcast es escuchar el contenido, o sea, es escuchar ese podcast. Se tiene que hacer un hábito, ¿no? Entonces, o sea, lo más probable es que si una persona te ha escuchado 4 veces, 6 veces, Ya es una persona del podcast. persona del podcast que ya se le hizo un hábito escucharte. O sea, si te escuchas semana con semana, entonces ahí ya tienes un oyente muy fiel, ¿no? Porque ya se le hizo un hábito escucharte. Y es Sí. versus un hábito abrir Instagram o un hábito abrir TikTok. Porque no abres Instagram porque voy a abrir Instagram a ver si ya esta persona. creador ya subió algo nuevo, ¿no? O sea, Sí, si te no, sale, no. qué bueno, si no, pero el hábito es la plataforma. Es una gran
o sea, creo que es un gran punto ese que estás tocando. O sea, la manera de consumir podcast versus otros tipos de contenidos sí es muy diferente. Y sí, seguimos comprobándolo. O sea, esto es un full-time job, esto es un trabajo de tiempo completo, donde tienes que, o sea, de alguna manera para poder crecer y poder realmente generar algo de esto, sí tienes que ponerle atención a estos detalles y entender la diferencia de cómo tu audiencia te consume. En nuestro caso, y de nuevo con Social Trenders, sí me han dicho, oye, es que no quiero ver todos los episodios. Y yo, es que no tienes que verlos todos. Agarra el que te guste, el del tema que te interese, y de ahí vas consumiendo, ¿no? Y ya tengo algunos casos de personas que sí me dicen, oye, escuché este y este, ¿no? Y está muy cool. O sea, ahorita que lo estoy pensando, estoy razonando esto que estás diciendo y me hace todo el sentido del mundo. Sí, o sea, cuando estás haciendo un podcast y te descubren, Ajá. el escucha que te descubre vamos a decir, por el último episodio que subiste, pero que empieza después a aventarse hacia atrás. O sea, nosotros vemos con podcasts muy grandes que lo siguen descubriendo, que el 40% de las reproducciones mensuales vienen de los episodios que subieron ese mes. Ya. El 60% viene de lo que llamamos back catalog, o sea, de Ajá, todos de los lo anterior. episodios que ya tenían. Y eso lo que nos indica es que estas nuevas personas, cuando escucharon el último, les gustó tanto que se están yendo hacia atrás. Sí. Que es, y por ejemplo, y entendiendo como de hábitos, o sea, en la televisión, a la Netflix, nunca empiezas con el último. Sí. Empiezas con el primero. Si te engancha la serie, porque la Sí, narrativa empiezas es con del el 1 uno. al 10. Claro. ¿No? Y si te cacha, o sea, ahí tienen esa fórmula que si en el episodio 1 no te agarró, muy difícil que sigas, Que ¿no? llegas al final. Entonces, pero aquí normalmente la gente escucha el último y se va para atrás, a menos de que no sea una narrativa lineal, donde tienes que escuchar el primero para entender la historia hasta el final, Sí. ¿no? Pero en un chat show te descubren y se van para atrás y entonces tiene mucho valor un nuevo escucha porque vamos a decir que un usuario puede representar 10 plays. Uno nuevo. Sí. Entonces eso ayuda muchísimo a tu crecimiento porque se va para atrás y Y vas después siguiendo haciendo estos plays. y entonces se van como que campechaneando entre que el último que salió y después todavía me falta hacia atrás, o también de estos me van interesando, estas son las temáticas que yo quiero y voy escuchándolo, ¿no? O sea, si el podcast tuviera un símil, o sea, si es el más cercano, más allá del digital, es la radio. O sea, la Ajá. radio también es un hábito. Te subías o sea, ya nadie escucha la radio, pero wow, muy poca gente escucha la radio, pero pues, te subías al coche y lo prendías, ¿no? Sí. O sea, como que tenías hábitos alrededor de la escucha del radio. No lo hacías nada más, no tengo nada que hacer, prendo el radio. O sea, como que eran ya en momentos de hábito. Son Entonces, rutina. es una rutina. Entonces, el podcast tiene mucho de eso. O sea, yo cuando voy a caminar, pues voy a escuchar mi podcast que dura el tiempo que voy a Que vas a caminar. correr o caminar, Y, sí. y ya, o sea, y la verdad es que sí, siempre hago lo mismo. O sea, es una rutina que ya tengo, ¿no? Sí. A menos de que pues ya escuché todos de ese podcast, no ha salido uno nuevo, pues entonces busco uno nuevo como para llenar ese huequito que tengo, pero sé que quiero hacer eso. Claro. Oye, y en cuanto a plataformas, sabemos que las más fuertes ahorita está, bueno, Spotify para escuchar podcast, luego está Apple Podcast y finalmente, bueno, creo que está Amazon Music, que es el que también ya está entrándole pues duro, inclusive tiene varios podcasts exclusivos pues muy fuertes y de ahí, bueno, vienen muchas más plataformas, está Google Podcast, está SoundCloud, hay muchas, ¿no? De pronto existe, y para aquellos que no sepan mucho de cómo entras y publicas tu podcast, pues existen estas agregadoras, distribuidoras de contenido, en la que tú subes tu podcast y lo distribuye a todas las plataformas. Y hay muchas agregadoras que son exclusivas de plataforma, que por ejemplo un Anchor, que ahora es... Megaphone, ¿no? Ajá, bueno, está Megaphone, que es como la plataforma premium de podcasters de Spotify. ¿No? Ajá, y está Anchor, que ahora se convirtió en Spotify for Podcasters, que es como gratis, pero nada más lo distribuyen en Spotify, ¿no? Entonces te quedas fuera de Amazon Music, te quedas fuera de Apple Podcast. ¿Qué piensas tú de esta distribución en las diferentes plataformas? O sea, ¿recomiendas de pronto... sí subirte a todas, o a lo mejor decir, sabes que ahorita ni te estreses, súbete nomás a una?
Sobre todo porque sabemos que hay a veces un costo cuando se trata de querer subirlo a todas las plataformas, ¿no? Sí, en Sonoro somos agnósticos de plataformas. O sea, Sí, están en todo, O ¿no? sea, estamos en todas. Nuestra filosofía es donde hay una escucha, ahí tiene que estar el contenido de Sonoro. Hay líderes de mercado y hay cosas muy emergentes que van saliendo. Aquí lo importante es entender también la arquitectura del podcast en la parte tecnológica. O sea, el podcast cuando inició es una arquitectura abierta. Es más como un sitio web en donde tú hospedas o sea, y para que la gente entienda, cuando tú escuchas este podcast en Spotify, no es que esté alojado en Spotify como lo haces en YouTube, que tienes que subir el video a los servidores de YouTube. Lo que va a suceder es que tú le pones play en Spotify, Spotify va a llamar el archivo a un servidor externo y lo reproduce. Y entonces tú eres el dueño de los archivos, ¿no? De esta arquitectura. Y entonces esta arquitectura abierta lo que permite es que se pueda distribuir a todos los canales. Y la recomendación creo que es que siempre lo distribuyas a todos los canales, porque la verdad es que no sabes dónde va a estar tu público. O sea, porque sí hemos, aunque hay líderes de mercado, sí tenemos algunos podcasts que no siguen esas métricas, o sea, que son 80% en otras plataformas que no es la líder. Sí, claro. ¿no? Mientras que en otros son el 80% en la plataforma líder, ¿no? Sí. Entonces, nunca sabes dónde va a estar. Hay que hacer... Y también, por ejemplo, o sea, o sea, el Internet hoy en día es visual, Ajá. ¿no? Es totalmente visual, ¿no? Pero también nosotros creemos que va a haber una evolución también al Internet donde la voz sea muy importante. Y están los smart speakers, ¿no? O sea, que le dices algo y te regresa. O sea, en el futuro las casas van a estar más conectadas o sea, todos al Todo su Internet sistema, ¿no? y el comando va a ser la voz. Entonces, toca esta canción, ponme este podcast, no sé qué. Entonces, por eso es muy importante estar en todos, porque no sabes cuándo alguna de estas tecnologías sea la nueva y ahí y de ahí te pueden escuchar. Sí. Y si te limitas a estar en una, te pierdes la oportunidad de ser de los primeros que estén en la tecnología emergente, Sí. ¿no? Porque si tú te haces el hábito con tu smart speaker de decirle, ponme este podcast y te dice que no está y encuentras otro que te gusta, el hábito cambió y ya es sobre ese. Sí, claro. Lo reemplazaste. Esa es una gran manera de verlos. Al final estás tirando todo. Y digo, una facilidad que tenemos también es que no es como otras redes sociales, que a lo mejor tienes que subirlo a Instagram y lo tienes que subirlo a TikTok. Acá lo subes a una sola plataforma y esa misma plataforma te lo distribuye en todas partes y listo. Sí. Y al final lo padre es que también te juntan, o sea, dependiendo de la plataforma, te juntan las métricas de todo y está cool, ¿verdad? Y puedes entender dónde te están escuchando, o sea, desde qué plataforma, desde qué dispositivo, desde qué país. Las edades. Las edades. Géneros, que es difícil las edades porque muchas de estas plataformas no piden o no tienen la información como las redes sociales que te piden mucha información. Que es algo también bueno en el sentido de la privacidad. Pero sí tienes mucha data que te puede ir ayudando hacia dónde mover, entender qué está sucediendo con tu podcast, entender también, si tienes muchos capítulos, pues qué temáticas funcionan mejor, ¿no? Qué tipo de invitados tienen como que pues jalan más, ¿no? O sea, como que sí tienes que entenderlo de una forma holística para ir tomando estas decisiones. Y lo que decimos, o sea, al final nosotros creemos en la data, pero también creemos en la intuición. Entonces, en ese feeling, ¿no? En ese feeling. O sea, la data per se no da respuestas. Necesitas ya tener preguntas. Sí. Y después la data te puede como que enseñar un camino y pues tal vez dices, pues sí, o sea, pero no, ¿sabes qué? Siento que, o sea, sí se ha ido por ahí, pero a mí me gustaría irme más por acá. Y la data te va a ayudar a validar después esas decisiones. Sí. Pero es importante, o sea, porque como describo la data, yo siempre la data es el universo, pero necesitas tener un telescopio para enfocarte en algo.
porque si no, ves así puros Todo. puntitos, No, y es demasiada información. Y Es todas las demasiado. redes te lo dan diferente, diferentes significados, o sea, formas de llamar a las métricas. Me da risa porque justo hablaba con alguien de una de las plataformas de audio. Y me decía, bueno, nosotros lo hacemos así, pero nomás para que sepas, es diferente a como lo ve esta otra plataforma. Es la misma métrica, pero le llamamos diferente. Y dices, Sí. ¿qué? O sea, ¿cómo? Sí, y es en el sentido, eso sucede en el podcast por esta arquitectura abierta, o sea, porque al Sí. final no es un invento de nadie, Sí. ¿no? Es, bueno, sí es de Apple y con el iPod al principio, pero ellos dijeron, no va a ser una cosa exclusiva de nosotros, o sea, Sí. tiene que estar abierta a Tiene que todos. ser holístico. Tiene que ser holístico y que se escuche en todos lados. Entonces eso es algo muy importante Está buenísimo. que entender en el podcast. Oye, Sergio, ya se nos fue el tiempo. O sea, literalmente Ya. ya se nos acabó el tiempo para hoy, pero de verdad muchísimas gracias. Creo que tienes... Se nota la experiencia y se nota... Me encanta que creo que en este episodio nos llevamos mucho una reflexión estratégica. O sea, de decir, oye, esto no solamente es viralidad o el mejor clip, no, es, a ver, vamos a pensar, ¿no? De ¿por qué nos conviene estar en estas plataformas? ¿Por qué este diferenciador realmente va a ser poderoso para nosotros? Entonces se me hace muy padre. ¿Hay algo que te debía haber preguntado que no estuvo en mi lista? Perfecto. Tú dime. Ah, no, o sea, podemos seguir platicando, lástima, pero Ya sé. entendiendo la métrica de que alguien tenía que sacar al perro y tenía 35 minutos, vamos a respetar ese hábito que tienen. Totalmente. No, pues digo, muchísimas gracias de verdad. ¿Cómo encontramos, bueno, a ti, a Sonoro en redes sociales? Sonoro en redes sociales, Sonoro, yo no tengo redes sociales porque entiendo muy bien cómo Sí, cómo funciona, He te trabajado entiendo. tanto tiempo en ellas que la verdad a mí no me aportan ya mucho de regreso. Entonces, entendiendo que tengo tiempo limitado, prefiero poner mi tiempo en otras cosas que para mí me dan más valor que Sí, ver peleas en redes sociales. totalmente. Entonces, Sonoro está como Sonoro Podcast, ¿no? Sonoro Podcast en todas las Instagram, redes. sí. Perfecto. Sí, sonoromedia.com, ahí es el sitio web y ahí pueden encontrar todas las redes donde estamos. Sí, también para que conozcan más a fondo los proyectos que traen, que la verdad sí traen unos muy, muy buenos. Seguramente muchos de ellos los conocen bien, entonces para que chequen a Sonoro. También me encuentran como Marcia Ayala C en prácticamente todas las redes sociales, a Social Trenders como Social Trenders. De nuevo, les recuerdo sobre InPager para que vayan y creen su perfil hoy mismo. Y no se olviden de suscribirse tanto a YouTube como a las plataformas de audio que ya mencionamos a muchas aquí. Y pues nos vemos el siguiente martes con mucho más contenido sobre cómo pues estar en esta industria y pues vivir de tu contenido. Gracias. Muchas gracias, Sergio, de verdad. InPager, el futuro del influencer marketing.